Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual. El día de hoy traigo para todos ustedes The Beats, firmado por Harvey Pekar y Ed Piskor. Chécalo. The Beats, editado por 451 en tapa dura en el 2011, tiene su primera edición en el 2009 en Estados Unidos, por Paul Bowle. Este cómic funciona como una antología en donde nos presentan la biografía de los principales autores, creadores y personalidades de la generación Beat. Durante la década de los 50 se desarrolló un movimiento el cual rompía con todas las reglas. Sus principales banderas eran la experimentación con drogas, la libertad sexual y la introducción de filosofías orientales en un Estados Unidos conservador, cerrado y totalmente engarrotado por la posguerra. Harvey Pekar y Ed Piskor hacen de esto un trabajo en donde logran desmitificar a estas personalidades de este movimiento. Pero, ¿quiénes son los autores? Harvey Pekar Lawrence, mejor conocido como Harvey Pekar, nació el 8 de octubre de 1939 en Cleveland, Ohio. Fallece el 12 de julio del 2010, a los 70 años. Fue un escritor de historietas, crítico literario, crítico musical, especialista en jazz y archivista en el Hospital de Veteranos. Sus padres eran polacos, judíos, y arribaron a Estados Unidos logrando hacerse de una tienda. En la parte de arriba vivía con sus padres y su hermano. En 1957 se graduó del high school. Sirvió brevemente en la Marina. Asistió a la universidad, la cual abandonó un año más tarde. Trabajó en varios sitios de manera eventual, hasta que en 1965, a la edad de 26 años, es contratado en el Hospital de la Administración de Veteranos como empleado de archivo. Ahí se jubiló hasta el 2001. Se casó 3 veces, en 1960 a 1972 con Karen Delaney, en 1977 a 1981 con Helen Lark Hulk, quien aparece en algunas de sus historietas con el nombre de Lark. En 1984 se casa con Joyce Partner, quien también es ilustradora, escritora de cómics, y junto con Harvey Pekar, en 1994 crean el cómic Nuestro Año del Cáncer, el cual gana el premio Harvey en 1995. Tiene una hija adoptiva, se llama Danielle Bethany Noah. En 1966 conoce a Robert Crumb por un amigo en común. Desde ahí comienza a tener la intención de escribir guiones para cómics. Sin embargo, tarda 10 años en darle la vuelta para saber qué quiere contar. Dentro de sus influencias se encuentran James Joyce, Arthur Miller, George Ade, Henry Reed, Daniel Fuchs. Muestra su trabajo en 1972 a Robert Crumb y a Robert Armstrong. Así nace Crazy Ed, el primer trabajo publicado de Harvey Pekar y Crumb. American Splendor aparece por primera vez en mayo de 1976 como autopublicación, con historias ilustradas por Robert Crumb, Gary Dunn, Greg Budlett, Brian Bram. En esas historias vemos el día a día de la vida del autor en las calles de Cleveland, su Cleveland natal. Pekar publicó 15 números de American Splendor de 1976 a 1991. El número 16 fue coeditado por Tundra Publishing. Dark Horse Comics toma los derechos de 1993 al 2003. En Vértigo se publican 2 arcos más de 4 grapas cada uno, Another Day y Another Dollar, esto en el 2005. Fallece en el 2010. De manera póstuma se han generado 4 novelas gráficas, las cuales son Yiddish Kate, Jenny's Vernacular, por Paul Bowle.
Huntington, Virginia Occidental, con Summer McClinton. No es el Israel que me prometieron mis padres, por J.T. Watman. Cleveland, por Joseph Rembrandt. Dentro de los premios que ha ganado, destaca el Ink Pop de 1986, el Libro Americano de 1987, el Premio Harvey en 1995 y ha sido agregado al Salón de la Fama de los Premios Eisner en el 2011. En el 2003 se publica la película American Splendor, donde podemos ver la vida de este gran autor del cómic underground. Ed Piskor es un dibujante y creador de cómic alternativo nacido en Pensilvania, Estados Unidos, un 28 de julio de 1982. Desde muy niño fue aficionado al comic book. Al terminar la secundaria, asistió a la escuela Joe Cooper, donde conoció artistas como Steve Bissette, Tom Yates, John Totleben, Rick Bate. Sus primeros fanzines populares fueron Deviant Funnies y Isolation Chamber, de humor negro. En 2003 inicia su colaboración con Jay Lynch y un poco después con Harvey Pekar, con quien ilustra historias de American Splendor, el cómic. Más tarde ilustra el cómic Our Movie Year, donde narra la experiencia de Pekar después del estreno de la película American Splendor. En 2007, nuevamente con Pekar, ilustra el cómic Macedonia. En 2009 se vuelven a unir para firmar el cómic The Beat. En 2011, Ed Piskor firma su obra como autor general With Win. En 2012 al 2016 firma el cómic Hip Hop Family 3, relato histórico de la cultura hip hop. En 2017 trabaja para Marvel en el cómic X-Men Grand Design. En 2018, el cómic X-Men Grand Design Second Genesis y X-Men Grand Design Extinction de 2019. En 2021, Ed Piskor firma el cómic Red Room. Desde el 2018 es coanfitrión, caricaturista K-Fade en un canal de YouTube donde analizan, platican, comentan y disfrutan del mundo de las historietas y de las viñetas, mostrando sobre todo trabajos alternativos y de cómics de los 90s. Sin duda un cómic muy importante, ya que nuevamente vemos cómo Harvey Pekar logra sacudir todo lo que hay alrededor de una persona, de un personaje, de una situación, para dejarnos la esencia. Esto hace también que muchas personas que a lo largo del tiempo han generado en esta generación de los beats un ideal, una fantasía, Harvey Pekar viene aquí a darnos una bofetada y a decirnos que no es necesariamente así. Esos personajes que de pronto ponemos en un pedestal porque lo vemos que están con un montón de personalidades y es una figura pública que ha modificado muchas cosas, a veces perdemos el hilo de quién es realmente. En este cómic, Harvey Pekar y Ed Piskor nos llevan a así mostrarnos la grandeza de estos autores, pero también a recordarnos que son humanos y como tal tienen errores, tienen momentos oscuros. Un ejemplo es en la parte que hablan de Burroughs, en cómo realmente fue una persona pues que vivía cómodamente y que se metió en las drogas. De poco en poco la vida lo fue llevando por los lugares correctos en donde pudo desarrollar su trabajo. Si bien poseía una pues chispa artística, una manera de ver diferente, pues sí, sus gustos, sus preferencias, sus momentos de droga lo llevaban muchas veces al borde de una persona marginal, pero una persona nefasta y nociva. Nos da un ejemplo de cómo en algún periodo en la universidad, donde ya se empiezan a conocer estos autores, pues se une a una chica que es reportera o que está estudiando esta parte, se casan, se drogan, compran pues como una granja en donde cultivan marihuana, todo el tiempo están drogados,
tienen un hijo y de poco en poco empiezan a tener complicaciones propiamente porque en esa época y en todas las épocas está prohibido estar produciendo marihuana. El caso es que la chava tiene problemas, él también tiene problemas, no logran vender nada y aunque su abogado logra librarlos de esa responsabilidad, viajan a México, allá por la década inicios del 50. Pues en la Ciudad de México vive 3 años y en 1953, en un juego, la famosa historia esta de Guillermo Tell, en donde Burroughs pone a su esposa con un vaso en la cabeza, juega a tirarle para, en teoría, darle al vaso y la mata. Acá en México nuevamente logra librarse de las responsabilidades y eso hace que viaje nuevamente a Estados Unidos. Para esta época ya tenían un hijo. Pues tiempo después, Burroughs se da cuenta que su hijo también está ya muy intoxicado y lo lleva a un lugar de rehabilitación. En el lugar le dicen, ok, bienvenidos, pues ¿quién se va a quedar? Porque los dos los vio totalmente jodidos. Un poco tiempo después su hijo fallece y le deja una nota en donde le dice, maldito desde el nacimiento. Entonces, lejos de todo este halo intelectual que puede poseer Burroughs, también tiene una vida personal en donde no se detuvo por sus convicciones, pero que en esas convicciones pues llevó a malas consecuencias a personas que estaban a su alrededor. Y como la historia de Burroughs, podemos ver también las historias de Jack Kerouac y Allen Ginsberg y varios autores más. Algunos sí lograron lograron generar a partir del movimiento beat ideas que sí fortalecían y terminaban siendo maestros o terminaban siendo autores o creadores más destacados. Pero sin duda estos 3 autores principales, Burroughs, Ginsberg y Kerouac, fueron los que llevaron al límite pues las primicias, ¿no? Libertad sexual, orientación filosófica oriental y pues todo la experimentación con drogas, ¿no? Recordemos que en esa época también el LSD era una manera incipiente de droga y que en algún lugar estaba permitida. Si bien también posteriormente conocemos todo el boom de las drogas, habían otras sustancias que básicamente no eran drogas, sino simplemente dañaban tu percepción y eso es lo que ellos investigaban. Aquí hay una diferencia con autores como Aldous Huxley o el propio Charles Bukowski, porque ellos sí sin que hubiera un manifiesto, sí se enrolaron en varios puntos en común y en donde llevaban la sociedad a un límite, ¿no? Querían romper todo, propiamente en la contracultura. Mucho de este movimiento, sin lugar a dudas, tuvo repercusiones en lo que sería posteriormente la cultura hippie y todavía después en la música. Muchos autores, muchos músicos como Patti Smith, como James Douglas Morrison, como Lou Reed, bebían de esta parte. Si nos damos cuenta también, la lírica de estos autores de pronto es pesimista, es pesada, es sórdida, y tal vez el único que musicalizó de manera más popular, por así decirlo, fue James Douglas Morrison, porque tenía ahí un Ray Manzarek y otros autores que, si bien no compartían propiamente sus ideas de James Douglas Morrison, sí pues hacían esa fusión. También es otro punto y aparte los Doors, pero como decía, los Doors toman su nombre del libro de Las Puertas de la Percepción de Aldous Huxley. ¿Y por qué Aldous Huxley sale de esto? Porque sus textos van dirigidos a otra manera, ¿no? Otra dirección, otro género. Si bien Aldous Huxley experimentó con las drogas, sí era con una búsqueda, digamos, más creativa, más controlada, porque él iba monitoreando y había gente a su alrededor que iba checando todos sus síntomas, todo lo que él estaba ocurriendo alrededor de él. Y con Charles Bukowski, pues él simplemente se limitó a beber y a representar y mostrarnos el mundo en el que vivía. Entonces eso era algo que tal vez se puede ligar más al tipo de escritura de Harvey Pekar, donde mostraba las cosas sin filtros. Y regresando a los beats, pues ellos sí buscaban trastocar, romper, pero a través de su propio ego, a través de sus propios vicios. El primer libro que escribe Burroughs se llama Junkie,
y no es otra cosa más que un diario de cómo se inyecta, de cómo consigue la droga, de cómo tiene estas alucinaciones, y bueno, simplemente pone en la vitrina un tipo de vida que en la década de los 50 no se podía ni siquiera concebir que alguien hiciera eso. Por todo esto se vuelve una influencia. Y también decir que los Beats lograron poner nuevamente en el pedestal al sector o al grupo, al gremio de los poetas, ya que por mucho tiempo fueron relegados. Algo que sí me gusta mucho de esta época es que convivían poetas, pintores, músicos, y cada uno bebía del otro de manera intelectual. Hoy día estamos acostumbrados a los famosos híbridos. Son esas personas multifuncionales que logran hacer todo. Logran hacer cómic, pintura, escultura, música, teatro, o sea, pueden hacer todo. Y no es que esté mal, ¿no? Yo creo que son necesidades de nuestro tiempo. Pero en aquella época ocupaban el famoso zapatero a tu zapato. Si alguien se metía a las letras, pues llevaba ese límite o ese gusto por las letras a un límite creativo extraordinario. Y así es como Burroughs podía platicar con varios autores jóvenes de música, también por ahí estuvo Kurt Cobain, y con autores, con pintores, ¿no? Como William de Kooning, Jackson Pollock, en fin, todo este momento artístico, plástico, que estuvo pues muy intenso en esa época. Los 50s, para darle paso a los 60. La propia Janis Joplin también bebía un poco de este libertinaje, por así decirlo, esta necesidad de euforia, de romper reglas, de quitarse yugos. Y bueno, su propia familia de Janis Joplin la relegó, la abandonó, le volteó bandera, precisamente por esa vida de libertades, de libertinaje que tenía, ¿no? Entonces, la verdad que esta etapa es muy interesante porque de aquí nacen muchas cosas que, por ejemplo, todavía en los cómics se va desarrollando para tener la contracultura de los cómics underground. No directamente bebe de esto, pero este es el inicio de la piedra que gira para empezar a romper todo. Entonces eso es muy importante, pero volvemos a lo mismo. Muchas veces se hace a estos autores casi semidioses, ¿no? Y Harvey Pekar llega acá con este cómic para decirnos, es verdad esto, pero también ten en cuenta esto. En palabras del propio Ed Piskor, él mencionaba que Harvey puso la verdad sobre el papel para que los aduladores tuvieran que lidiar con la oscuridad de sus héroes. Entonces eso también es un punto bien importante. Y nuevamente llega Harvey Pekar a darnos una bofetada y decirnos, a ver, las cosas son así, o sea, sacúdete, quita toda la pelusa que hay alrededor y ve lo esencial. Entonces eso es lo que a mí me gusta mucho de Harvey Pekar, que logra llevarnos a ver lo esencial, lo que desde su perspectiva es importante, pero que si nosotros lo analizamos, él ya hizo el esfuerzo, el trabajo para tener la pulpa. Entonces, bueno, a lo largo de los tiempos es mucho la información que se puede tener y esta manera de sintetizarlo ayuda mucho. Por otro lado, decir que Ed Piskor ilustró este cómic cuando tenía apenas 27 años. De hecho, Ed Piskor trabaja con Pekar desde los 20, ¿no? Desde que está en el 2003. Y la verdad se me hace súper padre e interesante cómo un autor tan joven logró de pronto encajar tanto con un autor viejo. Y yo creo que cuando uno va rastreando, como vieron aquí en la biografía, mucho del trabajo de Ed Piskor bebe del underground americano y es como un ciclo padre, ¿no? Por un lado los Beats comienzan algo, Pekar está en medio y en el otro extremo está una generación más joven que es Piskor. Entonces hace todo el círculo, ¿no? Como digamos la conclusión viene nuevamente a hablar del inicio. Y en el caso de Piskor pues bebe mucho del underground de los 60s, él nace en el 82. Y eso hace que tenga, por así decirlo, un tipo de dibujo viejo. Un dibujo viejo que inspira a Harvey Pekar. Recordemos que en el 82, en la década ya de los 2000, pues el mundo del cómic estaba por dibujantes en un momento eléctrico, ¿no? Había Amerimanga, había pues el manga propiamente, que ya entraba directamente al dibujo de cómic. En Marvel estuvimos viendo lo que era el Mangaverse y bueno, la década de los 2000 fue un tutti frutti de dibujantes y aún así Piskor poseía este halo viejuno y yo creo que es lo que hace que Pekar
pues lo tenga, ¿no? Picard también tenía afortunadamente muchos autores a su alrededor, muchos dibujantes muy buenos, pero pues que eran contemporáneos de él, ¿no? Entonces la verdad que esta parte, por un lado fresca de Peace Corps y ese estilo viejuno, hace una combinación muy padre. Y bueno, decir también que hoy día podemos ver el trabajo de Peace Corps y es totalmente diferente, ¿no? Aquí puede ser un poco pesado, pero la verdad que logra retratar bien a las personas. Ves a Jack Kerouac y distingues que es Jack Kerouac, a Allen Ginsberg, Burroughs, etcétera, ¿no? Entonces eso también pues es muy, muy padre, muy interesante. Y la verdad, para todas las personas que, aquí está Burroughs, que se interesen por la generación Beat, pues yo creo que este es un buen libro de inicio, porque aquí vamos a ver la pulpa, como decía, vamos a ver sus logros, y ya después de esto pues puedes ampliar toda la información. Pero bueno, yo hasta aquí con este video, confío haya sido de su agrado, confío esta pequeña trilogía en donde hablé de Robert Crumb y Harvey Pekar sea de su agrado. Confío acercarme a más cómic underground y poderlo mostrar. Y bueno, también un pequeño apunte. En el 2009, recordemos que Robert Crumb presentaba su libro del Génesis. Y justo en el 2009, a Pekar presentaba este libro. Los dos son pues de largo aliento. Los dos buscan investigar, profundizar y quitarnos muchas veladuras que hay alrededor de los diferentes temas. Entonces eso para mí yo creo que es lo que me llevo, el hecho de poder profundizar, de ir más allá de lo que nos gusta para ver las realidades. Es decir, muchas veces ya ponemos en un pedestal a muchas figuras, pero cuando nos damos cuenta de cómo eran, de cómo era su entorno, una de dos: o le quitamos ese halo de semidios, o simplemente vemos que es un humano y que como un humano pues todos podemos caer en la gloria o en el infierno. Nuevamente me despido, muchas gracias por ver este video. Si llegaste al final de este episodio, muchísimas gracias. Te invito a que te unas a mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Sin nada más por el momento, me despido. Adiós.